Este segundo vídeo de la cinemática del sólido deformable lo vamos a dedicar al campo de desplazamientos. Entonces vamos a ver cómo podemos definir este campo de desplazamientos. Partimos de dos hipótesis. La primera hipótesis es que tenemos pequeñas deformaciones, como hemos visto antes. Y la segunda hipótesis es que dentro del sólido vamos a tener una continuidad. Eso es básico para poder definir un campo de desplazamientos y de deformaciones continuo. Entonces vamos a definir dos puntos, los puntos P y Q, que están infinitamente próximos, y el vector que les une es diferencial de R. Esos puntos tienen una posición, que es P y Q, antes de aplicar una carga. Cuando aplicamos una carga y el sólido se deforma, cada punto sufre un desplazamiento y pasan a estar en las posiciones P asterisco y Q asterisco. Y ahora la línea que les une es diferencial de R asterisco. Bueno, lo importante es definir ese vector de desplazamiento. Entonces, el vector de desplazamiento del punto P es lo que llamamos UP y el vector de desplazamiento del punto Q es lo que llamamos UQ. Si definimos un campo de desplazamientos, es decir, si podemos definir el vector U como una función de x, y, z, que es una función continua, de ahí la hipótesis de continuidad, lo que podemos hacer es definir el vector desplazamiento U asterisco, que corresponde a Q, en función del vector de desplazamiento U, que corresponde a P. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues U asterisco sería U más la derivada de U respecto de X por diferencial de X, más la derivada de U respecto de Y por diferencial de Y, más la derivada de U respecto de Z por diferencial de Z. Eso que hacemos con U, que es la componente en dirección X, lo podemos hacer con V, que es la componente en dirección Y, y con W, perdón, que es la componente en dirección Z. De modo que podemos definir el vector de desplazamientos completo de Q en función de P y de las derivadas de U, por supuesto. Bueno, esto lo podemos expresar de forma matricial. Aquí tenemos el vector U asterisco, es el vector U más esta matriz en la que están las derivadas del vector U por el vector diferencial de R. Bueno, ¿para qué hacemos esto? Pues el siguiente paso es muy importante. Lo que vamos a hacer es dividir esta matriz que hemos llamado J, en la cual aparecen todas las derivadas, la vamos a dividir en la suma de dos matrices. La matriz W, que es el tensor de giros, y la matriz D, que es el tensor de deformaciones. Si os fijáis en esta expresión, pues W es J menos J transpuesta entre 2. Esto es una matriz antisimétrica. Y D es J más J transpuesta entre 2, es decir, va a ser una matriz simétrica. ¿Por qué lo hacemos así? Porque así vamos a entender muy bien el significado físico y vamos a poder separar dos efectos. Una cosa es que este sólido puede rotar y otra cosa es que este sólido se va a deformar, se va a distorsionar. De modo que aquí tenemos otra expresión en la cual vemos más claramente el sentido físico, es decir, el desplazamiento que va a sufrir un punto va a ser el desplazamiento global del sólido rígido, más el efecto del giro, más el efecto del tensor de deformaciones. Y aquí lo vemos visualmente. Vamos a tener una distorsión y esta distorsión en el sólido va a venir determinada por dos efectos. En primer lugar, la deformación, una deformación de cortadura que va a cambiar su forma, por ejemplo, y además vamos a tener un giro, que este sólido puede girar. Lo que nos interesa desde el punto de vista de la elasticidad, evidentemente no es el giro, que eso es algo que sufre un sólido rígido, sino que es la deformación, que ahí es donde vamos a entrar. De modo que aquí tenemos la definición del tensor de deformación en función de las derivadas de los desplazamientos. Y este tensor de deformación va a ser muy parecido al tensor de tensiones que vimos en el primer tema. ¿Cuáles son las componentes? Pues en la diagonal tenemos las deformaciones longitudinales, epsilon x, epsilon y, epsilon z, y fuera de la diagonal, pues las deformaciones de cortadura, epsilon xy, epsilon xz y epsilon iz. ¿Por qué utilizamos epsilon en lugar de gamma, como en el vídeo anterior? Bueno, pues ahora vamos a ver por qué, porque no son exactamente lo mismo. De modo que, bueno, aquí en estas ecuaciones lo que veis son las definiciones de las deformaciones longitudinales, por ejemplo, epsilon x es la derivada de u respecto de x, de las deformaciones de cortadura, gamma xy es la derivada de u respecto de y, más la derivada de v respecto de x. Y si os fijáis, eso no es exactamente lo que aparece en nuestra matriz. En nuestra matriz, en el punto 1, 2, en la coordenada 1, 2, no aparece la derivada de u respecto de y más la derivada de v respecto de x, sino que aparece un medio de ese valor.
De modo que epsilon xy no es igual a gamma xy, sino que es igual a gamma xy dividido entre 2. Es importante diferenciar estos datos. En nuestro tensor de deformaciones no aparece el valor de gamma, sino que aparece un medio del valor de gamma. Vale, pues eso va a ser un dato muy importante a tener en cuenta. ¿Cómo podemos utilizar este tensor de deformaciones? Pues exactamente igual que utilizábamos nuestro tensor de tensiones. Si para calcular el vector tensión en una dirección cualquiera, el vector tensión que se producía al cortar por un determinado plano, lo que hacíamos era multiplicar el tensor de tensiones por un vector normal a ese plano. Si yo lo que quiero saber es la deformación en una dirección cualquiera, lo que voy a hacer es multiplicar el tensor de deformaciones por un vector que vaya en esa dirección. Entonces la deformación longitudinal, el vector de deformaciones será la multiplicación de ese tensor por el vector normal. La deformación longitudinal sería la proyección de ese vector de deformación en la dirección normal. Es decir, vuelvo a multiplicar por ese vector exactamente igual que hacíamos cuando queríamos sacar el valor de la tensión normal. Y la deformación angular unitaria exactamente igual que hacíamos para calcular la tensión tangencial. Conocemos el módulo del vector de deformación, conocemos el valor de la deformación longitudinal, con lo cual pues, podemos calcular el módulo de la deformación tangencial. Bueno, y como en casi todos los vídeos os propongo un ejercicio. Aquí tenemos un tensor de deformaciones con una serie de valores y la pregunta que nos hacemos es que queremos encontrar la deformación longitudinal unitaria según la dirección de este vector. Este es un vector unitario. Bueno, pues darle a la pausa, intentar resolverlo por vuestra cuenta y luego le dais al play y os muestro la solución. ¿Qué tal? ¿Lo habéis logrado? Bueno, pues si lo habéis conseguido, pues verificaréis la solución y si no, pues aquí la tenéis. Es tan sencillo como para calcular el vector de deformación, multiplicamos este tensor por el vector unitario. Es simplemente hacer este producto. Y tenemos que este es el valor del vector de deformación. ¿Cómo calculamos la deformación longitudinal? Volvemos a multiplicar por el vector unitario y obtenemos este valor, 3,33 por 10 a la menos 4. Es así de sencillo.